Seguimos la lectura del Mahabharata y vamos a comparar las palabras de agradecimiento de Arjuna a Krishna cuando lo ayudó a cruzar su océano, el gran océano emocional, y vamos a compararla con la historia de Israel escapando por el Mar Rojo, también con la historia de los israelitas cruzando el río Jordán, y vamos también a compararlo con Cristo Jesús caminando sobre las aguas, que todas estas historias nos enseñan cuando las miramos espiritualmente. Para darte un trasfondo histórico sobre el Mahabharata, en este poema de origen espiritual tenemos a Arjuna que está guerreando, y durante la guerra los Kauravas, que representan los malvados, mataron al hijo de Arjuna, y eso lo devastó emocionalmente y juró vengar su muerte. Y Krishna, quien representa a Dios, lo ayudó. Y por eso Arjuna le dice a Krishna, le da agradecimiento, y estas palabras espero que nos ayude, que vengan a ser como una base, que nos ayuden como fundamento para entender a través de este lenguaje poético, simbólico, las historias del Viejo Testamento, que Moisés, el Éxodo, que Egipto, que Faraón, que todo esto espiritualmente representa, que Josué, y cruzar el río, cruzar el Jordán, que representa, que caminar sobre las aguas, que Cristo Jesús representa. Y vamos a comparar todo esto con las palabras que en el Bhagavad Gita capítulo 12, versículos 6 y 7 nos dice Krishna, para que nos motive a crecer en el entendimiento de una enseñanza espiritual, un mensaje universal, una esencia que nos habla hoy, cuando a través de imágenes y símbolos podemos comprender su enseñanza. Leamos y comparemos estas historias. En el Mahabharata vemos que Arjuna se arrojó a los pies de Krishna. Recuerda, Arjuna, quien es el guerrero, y nos identificamos con él, ante los pies de Krishna, quien representa a Dios. Arjuna se arrojó a los pies de Krishna y dijo, Señor, esto es todo obra tuya. Sin ti nadie puede hacer nada. Tú me ayudaste a cruzar este gran océano y me permitiste cumplir la promesa que hice a mi hijo. Con tu gracia, Yudhishthira gobernará el mundo después de la muerte de todos estos pecadores. Tú eres nuestro guía en el camino de la verdad. Cuando vemos entonces el lenguaje que cruzar este océano representa, según el Mahabharata, desde el oriente, lo que tiene que ver con el océano, el mar, ríos, lagos o el agua, usualmente tipifica o simboliza, representa la multitud de emociones internas en el ser humano, y lo difícil que naturalmente para el ser humano se le hace en sí mismo sobrepasar su estado emocional. Y por eso se requiere una nueva fuerza de voluntad que se despierte, que lo motive a hacer algo que antes tenía miedo y no se atrevía a hacer. Y por eso cuando venimos a estas historias con ese entendimiento, esto puede que nos traiga iluminación, comprensión. Así que ahora veamos las historias del Éxodo en adelante. Como leímos, Israel escapa por el Mar Rojo. Cuando leemos en el versículo, estamos en Éxodo 14, versículo 21. Luego Moisés extendió la mano sobre el mar y el Señor abrió un camino a través de las aguas mediante un fuerte viento oriental. El viento sopló durante toda la noche y transformó el lecho
del mar en tierra seca. Entonces el pueblo de Israel cruzó por el medio del mar caminando sobre tierra seca con muros de agua a cada lado. Moisés representando en uno esa nueva fuerza de voluntad que motiva a uno a salir de aquello que cautivaba el Egipto, lo que cautivaba en esa zona de comodidad o de esclavitud, de apego uno al egoísmo, a esa mentalidad egoísta en uno y cómo uno trascenderla por una nueva voluntad, espíritu hacia una tierra prometida. Por eso vemos esta historia. Continuemos leyendo. Vemos también entonces, como nos dice, los israelitas cruzan el Jordán en el Josué capítulo 3, versículo 17. Mientras tanto, los sacerdotes que llevaban el arca del pacto del Señor se quedaron parados en tierra seca en medio del lecho, mientras el pueblo pasaba frente a ellos. Los sacerdotes esperaron allí hasta que toda la nación de Israel terminó de cruzar el Jordán por tierra seca. Y por último, vamos al Nuevo Testamento. Vemos la historia de Jesús caminando sobre el agua. Y vamos a leer ciertos versículos. Nos dice, a eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Su intención era pasarlos de largo, pero cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, gritaron de terror, pues pensaron que era un fantasma. Todos quedaron aterrados al verlos, pero Jesús les habló de inmediato. Tengan ánimo, yo estoy aquí. Préstale atención a eso. Yo estoy aquí. No tengan miedo. Cuando miramos estas historias, ¿ves? ¿Qué espiritualmente nos enseñan? Nos enseñan a crecer en el entendimiento de la voz divina interna en nosotros. Por eso estas historias, que representa desde el oriente Krishna, el Señor Dios, que representa Arjuna, nuestro ser, nuestra conciencia, intelecto. Y por eso las historias es unificar la voz interna, que representa Jehová, Yahweh, el Señor, que representa a Moisés como el líder para llevar al pueblo hacia la tierra. Es eso que pasa, es esa voz interna. Por eso también Josué, llevando a los israelitas, cruzándolos a través del río Jordán. Y vemos Cristo Jesús, que representa, yo soy, no tengan miedo. ¿Ves? ¿Qué sucede dentro de nosotros cuando escuchamos la voz divina, que es nuestra propia voz? Es seguridad, paz, calma, cuando nosotros podemos en nosotros mismos cruzar nuestros océanos emocionales, cruzar la multitud de sentimientos, apegos, emociones que nos han cautivado, hábitos, conductas que nos han cautivado por años. Y por eso estas historias. Y para terminar, cuando leemos el Bhagavad Gita, el canto del Señor, vamos al capítulo 12, versículos 6 y 7, y nos dice, mas aquellos que renuncian en mí todos sus actos y para quienes, mira esto, yo soy el supremo fin de sus aspiraciones que con amor puro en mí meditan y me adoran con devoción exclusiva, sin tardanza los salvo del piélago, ¿ves? De los océanos, de los mares, de los ríos, de la muerte y vida transmigratoria, pues en mí depositaron su corazón. Y vemos que cuando leemos estas historias con una mentalidad oriental y procuramos crecer en el entendimiento de las enseñanzas, son
vitales para nuestro presente, porque nos empoderan a cómo crecer y sobrepasar nuestro estado emocional. Sigamos creciendo.